quiero decirles esta mañana, el pueblo de Dios está siendo zarandeado. El pueblo de Dios está experimentando un zarandeo. Ya no es pregunta de que si sí o no, es que estamos siendo zarandeados en este momento. El tiempo en que estamos viviendo, the times that we're living in right now, ahora, indica que el pueblo de Dios está comenzando a pasar un momento donde la fidelidad de cada uno del pueblo de Dios se tendrá que exigir y demostrar ante las circunstancias que vienen por delante. Si en otros momentos, hermanos, vivíamos de otra manera nuestra vida espiritual, casi vacacionando con ella, listen, that's no longer an option, no es una opción ya más. Hermanos, debemos de conocer los tiempos en que estamos viviendo. We must know the time. Y el tiempo está aquí. No es cuestión de saber si estamos siendo zarandeados o no. Y se los comprobaré a lo largo de este sermón. Tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Pero Dios nos va a preparar a nosotros también. Y es Dios el que va a prepararnos por medio de métodos que Él solamente puede utilizar. Y uno de esos métodos, mis hermanos, es un zarandeo. Mis queridos hermanos, tengo varias preguntas que quiero contestar y compartir con ustedes en relación a este tema que mucho lo hemos ya escuchado. Pero una cosa es predicar que estamos siendo zarandeados en tiempos donde no está sucediendo como lo que está sucediendo hoy en día. Vamos a checar el aire acondicionado, por favor. Debe de estar en automático y menos de 70. Una cosa es predicar este mensaje en tiempos donde todo está tranquilo y en paz. Pero otra cosa es predicar ese mismo mensaje hoy en día, estos últimos meses, predicarlo. Y lo que hemos visto y lo que he visto como pastor me indica que estamos siendo zarandeados. Hermanos, un zarandeo es la imagen que la palabra de Dios nos da de un proceso que pasa el trigo en aquellas comunidades de agricultura. Varios de ustedes aquí saben de lo que estoy hablando porque lo experimentaron. Limpiaron ustedes frijol, limpiaron maíz, limpiaron trigo. Y ustedes saben que se tiene que pasar un proceso donde hay que separar la paja, la basura, para que quede el grano. Ahora ustedes no me van a creer, pero yo hice ese proceso. Cuando me enviaron allá a Durango, en una comunidad de agricultura, que lo que comías era lo que se sembraba en la tierra. Mis hermanos no lo van a creer, pero yo fui sembrador allá en la sierra de Durango, allá en el Triángulo de Oro, donde yo tenía que seguir a mi tío en los veranos, porque me habían dicho, yo pensaba, ¿verdad?, de que allá yo iba a jugar béisbol en el verano, iba a ir a las librerías, a los museos, pero allá me pusieron un gorro, me pusieron botas. Y a las 4 de la mañana en un carro de mulas me llevaban a un lugar a sembrar, a lo que le llaman allá en el norte, allá en Durango, un barbecho. Y tenía que seguir a mi tío detrás de un arado con 2 mulas delante de él. Y me dieron unas bolsas de granos donde la instrucción era: every step you take, cada paso que tú das tienes que dejar caer el grano. ¿Cuántos de ustedes hicieron eso? Y mis hermanos, de allá para acá venía mi tío y él venía cerrando el surco. I know what I'm talking. Yo soy experto en esto, hermano, no crean que no. Van a decir, ese pastor está inventando. No, I'm not, man. Yo no estuve un par de años allá, and that's what I did. Pero mis hermanos, el zarandeo en relación al trigo o el maíz, se ponía un sedazo
donde este cedazo agarraba los copos del trigo, la espiga y el grano, y entonces eso había sido molido o pesado o quebrantado. Y ahora venía lo que se le llamaba el zarandeo, que eran movimientos violentos, rápidos, en todas las direcciones para conseguir hacer la separación de la espiga y del grano. Mis hermanos, esta imagen ilustra claramente el proceso que Dios utiliza para poder mostrar cuál real es tu vida espiritual o cuán superficial. Y vuelvo a repetir, estamos siendo zarandeados y tengo la evidencia de ello. Un zarandeo, mis hermanos, pone en manifiesto el tipo de fe que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué es entonces un zarandeo? El zarandeo designa, mis hermanos, o es un vocablo figurativo que designa un sacudimiento de la iglesia, de los miembros, para separar entre el verdadero Hijo de Dios y entre el que lo aparenta, para separarte a ti del pecado, porque Dios se interesa tanto en ti que Él no quiere que tú te pierdas. Amén. Por eso esto debe de suceder. Ahora, ¿hay bases bíblicas para este tema, para el zarandeo? Claro que sí lo hay. Amós 9:9 nos dice: porque he aquí, dice Jehová, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. ¿Sea qué? Sea zarandeada. Y dice, como se sacude o se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito a la tierra. ¿Hay bases bíblicas para el zarandeo, sí o no? Claro que sí lo hay. Lucas 22:31, Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, antes de ir allá a la cruz, Él le dijo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mis queridos hermanos, esto ilustra, y esto, mis hermanos, nos da las bases para poder resumir que hay dos cosas que Dios va a zarandear, para ver si es de verdad o no, y para purificar aquello que necesita ser purificado. El pueblo de Dios corporativamente va a ser zarandeado, va a ser sacudido antes de la segunda venida de Jesús. Y los individuos, cada uno de nosotros, miembros, individuos que creen, serán zarandeados también. Mis hermanos, todo esto nos habla del proceso que Dios necesita que ustedes y yo pasemos, y estamos pasando ya por eso. Ahora, no es el zarandeo final, porque como voy a ilustrar, vendrá un último zarandeo, pero este es un zarandeo el que estamos viviendo, y ya se están mostrando las cartas. En la palabra de Dios, mis hermanos, hay ejemplos del pueblo de Dios corporativamente que fue zarandeado. Cuando iban rumbo a la tierra de Canaán, Dios quería llevarlos, mis hermanos, a lo que ilustra la tierra o la vida eterna, la Canaán celestial. Y el pueblo de Dios, caminando hacia la tierra prometida, saliendo de Egipto, se encontró que Dios tenía que pasar ese proceso al pueblo para ver quién era y quién no era, quién era de verdad y quién no. Como dicen hoy, quién eran fake o real. Y saben, hermanos, el pueblo de Dios, cuando Moisés subió a obtener los mandamientos, las tablas escritas por el dedo de Dios, nos dice la palabra de Dios de que el pueblo cayó en apostasía. En medio de una crisis comenzaron a adorar a un becerro de oro y diciendo que este es nuestro Dios y Él nos va a llevar de vuelta a Egipto. Mis hermanos, Dios tiene que pasar este proceso al pueblo de Dios, porque antes de entrar a la tierra prometida, mis hermanos,
todo lo que es impuro no entrará. Eso lo digo yo, no, lo dice el Señor. No se enojen con el mensajero. Moisés, cuando vio que el pueblo estaba desenfrenado, dice Éxodo 32, 25 al 26, dice que cuando vio que estaban desenfrenados, Moisés se puso a la puerta del campamento y ahí comenzó ese zarandeo. Y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y mis hermanos, y se juntaron, dice varios de las tribus, y otros se separaron. No es que Dios escoge y quien no escoge. Él es el que dice tú sí, tú no, como si fuese la selección de fútbol. Y te sientes mal porque quedaste afuera. No es así el zarandeo, no es así la separación. La separación viene porque el pecado está tan arraigado en el corazón que deciden en contra de Dios y deciden a favor de ellos mismos. Mis hermanos, Dios tuvo que limpiar al pueblo de Dios de esta manera. Cuando el pueblo de Israel estaba ya a las fronteras y mandó Moisés a los 12 espías, cuando ellos regresaron, mis hermanos, 10 de ellos dieron un reporte tan negativo de que nuestros enemigos son más grandes que nosotros. Ellos estaban con dudas y entonces comenzaron ellos a criticar a Moisés, queriendo apedrearlo en las fronteras de Canaán. Y mis hermanos, Dios dijo: sepárame a mi siervo Caleb y a Josué, por cuanto yo he visto en ellos otro espíritu y han decidido ir en pos de mí. Yo los meteré a la tierra donde entraron y la descendencia de él entrará en posesión. Dios tuvo que hacer un zarandeo ahí en ese momento. Y Dios le dijo a Moisés: apártate. Y mira lo que hizo con aquellos que habían albergado la crítica, la duda de que si Dios estaba con ellos en las fronteras de la Canaán terrenal. Mis hermanos, dice que a los varones que Moisés envió a reconocer a la tierra, como habían hecho murmurar a la congregación en contra de Moisés y en contra de Dios, desacreditando, mis hermanos, aquel país, la tierra prometida, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron, dice, de plaga delante de Jehová. Mis hermanos, estamos a las fronteras de la tierra prometida. Y Dios va a tener que hacer un zarandeo dentro de su pueblo. Pero no es para que, te vuelvo a repetir, tú quedes fuera porque aunque tú quieras estar adentro. No, no es así. Es que el pecado, mis hermanos, el endurecimiento del corazón, especialmente ahora que nos encontramos en las fronteras de la segunda venida de Jesús, en las fronteras de la tierra prometida, lo mismo está sucediendo. Jesús mismo hará una separación, un zarandeo. En Mateo 24, a los del lado derecho y a los que están al lado izquierdo, separará él los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y los pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Una separación, un zarandeo. Y Jesús dirá a aquellos que están al lado derecho: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los que están a la izquierda les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Mis hermanos, ¿hay bases bíblicas del tema del zarandeo? ¿Sí o no? Esto es el zarandeo corporativo. Ahora, hay zarandeos, mis hermanos, que Dios también hará pasarte individualmente. Con esto del cierre de las iglesias, hermanos, esto es un zarandeo corporativo. Este es un zarandeo general. Y yo le agradezco a Dios por cada uno de ustedes que están aquí, porque me quiere decir de que ustedes están firmes, puestos de pie y están al lado de Jehová. Amén. Ahora, el zarandeo individual. Pedro le dijo a Jesús: eso Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo.
Mis hermanos, la palabra de Dios está llena de momentos donde un individuo es zarandeado, donde se debe de probar si eso no es. Y mis queridos hermanos, ¿por qué no? ¿Por qué Dios no ha de probar si somos o no somos? ¿Por qué Él no ha de probarme a mí si soy o no soy? Mis hermanos, antes de yo conocer al Señor, yo me acuerdo ahí en las calles de Los Ángeles, ustedes saben de dónde yo salí, mis hermanos, a mí se me probaba a ver si era o no era, a ver si era fiel al barrio o no lo era. Si eso lo hacen aquí, si eso lo hacen a ver si tú eres fiel en tu trabajo o no, si eso lo hacen continuamente, ¿por qué Dios no lo puede hacer con nosotros? Ahora esa tarea le corresponde a Dios, no te corresponde a ti, amén. No me corresponde a mí a ver, probar aquí a la hermana a ver si está o no es. No, pero Dios, mis hermanos, prueba y Él zarandea y Él permite que las pruebas, las dificultades vengan a tu vida. Mis hermanos, Satanás vino a pedirle permiso a Jehová, porque Satanás, mis hermanos, hasta tiene que pedir permiso en algunas cosas para ver si las puede hacer. Y él pidió permiso a Jehová diciéndole de Job: ¿acaso Job te adora en balde? Lo has rodeado de tantas cosas buenas, el trabajo, le has dado bendición, tiene muchos bienes. A ver si no extiendo mi mano y lo toco, dice Satanás, para ver si no te maldice y te blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios le dice: aquí todo está en tus manos de él, menos su vida. Y salió Satanás delante de Jehová a zarandear a Job. Dios confía tanto en ti que Él permite que el enemigo venga y te zarandee, porque Él sabe que tú y yo vamos a ser fieles, no importa lo que suceda, amén. De que we're real, we're not fake, somos reales. Pero esos procesos, hermanos, son dolorosos. Mis hermanos, la esposa de Potifar, con José, que había sido traído de allá, vino, mis hermanos, tentándolo allí en el mismo palacio del faraón, y le dijo: acuéstate conmigo. Y ella acosándolo, y este muchacho joven, guapo, y tenía todo para él, dijo: ¿cómo haré esta gran maldad delante de mi Dios? Zarandeo probado. Dice la palabra de Dios que él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó del pecado. Huyó de la manera que Satanás estaba viniendo a zarandearlo. Ahora, ¿quién causa los zarandeos, hermanos? ¿Saben? Dios es el que causa el zarandeo. La palabra de Dios nos dice: mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Esa es por la autoridad de Dios. Esa es la prerrogativa de Él, para ver si el pueblo de Dios es real o no. Pero sabes, también Satanás zarandea. Pero el zarandeo que él causa, él no tiene el propósito de zarandearte para que le seas fiel a Dios. Dios zarandea, hermanos, para que crezcas en tu fe, para que tu relación con Él crezca todavía más. Pero Satanás zarandea para destruirte, zarandea para matar nuestra relación con Dios, y puede que hasta físicamente Él desee también quitar tu vida. Mis hermanos, cuando somos zarandeados por Dios, nuestra fe, dice Pedro, es sometida a prueba como el oro, el cual es perecedero y se prueba con fuego, sea entonces hallada en alabanza, gloria y honra. Pero es un proceso doloroso, no es un proceso agradable. Allí en el cedazo se está sacudiendo el grano, y tu vida y todas las cosas a tu alrededor parecieran que están fuera de orden, de órbita. Pero sabes, como dice la palabra de Dios, no teme nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sé fiel.
Sé fiel hasta la muerte, no importa, aunque duela. Ahora es fácil para mí decirlo, mis hermanos. Yo no he perdido grandes cosas. Como padres que conozco que perdió a sus hijos esta semana pasada. Como personas que han perdido, mis hermanos, a alguien en una tragedia. Esos zarandeos, mis hermanos, no son fáciles de pasar. Pero como dice la palabra de Dios en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Amén. Ese es el propósito de Dios al zarandearte, que tú puedas brillar, que el universo pueda ver los mundos no caídos, los ángeles, y decir: wow, si se puede adorar a Dios en medio aún de todo dolor. Amén. Ahora Satanás, cuando él te quiere zarandear, te quiere desanimar, te quiere destruir, te quiere hacer que tú peques contra Dios, quiere que tú abandones, y te da placer, te da cosas que te agradan a tus sentidos. Los zarandeos de Satanás muchas veces vienen por medio del dolor, pero también vienen muchas veces por medio del placer. Y Satanás así opera, pero el fin es igual. La paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Mis queridos hermanos, muchos pensamos que el zarandeo es un evento para hacia el futuro. No lo es. Muchos preguntamos: ¿cuándo sucederá el zarandeo? Mis hermanos, los predicamos nosotros como un evento profético. El zarandeo de shifting, mis hermanos, va a suceder y está sucediendo. Y sucederá en una gran manera. Y en un momento voy a mostrar el último zarandeo que viene para el pueblo de Dios. Y ustedes, como mis iglesias, quiero que estén preparados. Yo necesito estar preparado también. Mis hermanos, el zarandeo es siempre un estado presente continuo. Ha pasado, está sucediendo y continuará sucediendo antes de la venida de Cristo Jesús. La sierva de Dios escribió en 1 de Testimonios 429, dijo: vi que estamos ahora en el tiempo de zarandeo, y lo hemos estado. Individualmente y como iglesia estamos siendo zarandeados por Dios o también por el enemigo. El gran zarandeo que pronto ha de ocurrir, podremos medir mejor, se podrá entonces medir mejor la fuerza de Israel. En los tiempos bíblicos, hermanos, especialmente después de la partida de Jesús, el zarandeo dentro del pueblo de Dios ya había comenzado. Pablo estaba tan preocupado porque en los días de él ya las iglesias estaban siendo zarandeadas. Pero en los últimos días, antes de la segunda venida de Jesús, para la iglesia como corporación, el Espíritu dice claramente en 1 Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escucharán a espíritus engañadores y doctrinas que no son de la Biblia, sino son de demonios. Mis hermanos, 1 de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, dijo Juan, y ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Separación, zarandeo. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron. Yo me pregunto: ¿será que tú vas a estar aquí todavía? ¿Y saben qué? No les miento, pero ya algunos se despidieron ya de mí. Pastor, ya no voy a regresar a la iglesia. Mis hermanos, Mateo 24:24 dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Mis hermanos, vendrá el tiempo
de que los hombres, la iglesia no soportará la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de multitud de maestros que les dirán palabras halagadoras y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mis hermanos, el Señor causará un zarandeo, porque es necesario que se haga antes de entrar a la tierra, a la vida eterna. El momento del trigo y la cizaña, mis hermanos, no nos corresponde a nosotros. A mí no me toca decir quién sí es, quién no. No me toca eso. Sino que la palabra de Dios nos dice en la parábola del trigo y la cizaña, mis hermanos, de que el que vino a cegar fueron los ángeles, los que se determinaron, hermanos, si eran trigo o cizaña. Se hará claramente en los últimos días, en la segunda venida de Cristo Jesús. Mis hermanos, estamos pasando un zarandeo, es una crisis de salud, pero aún con esto de la crisis de salud que estamos pasando, ya muchos con una crisis de salud los zarandeó de tal manera, mis hermanos, que ya no están aquí. Ya no se han reportado. No sé dónde algunos se reúnen, algunos sí, algunos sé que ya no están yendo a la iglesia, o ya no están viniendo aquí o a la otra iglesia que me toca pastorear. Mis hermanos, durante la pandemia los fríos se han puesto todavía más temples, más como los témpanos de hielo allá en el Polo Norte. Los fríos se han alejado, los dormidos, algunos se han quedado más dormidos todavía. Los extremistas se han hecho más extremistas. Y los centrados, mis hermanos, siguen buscando a Dios y aquí están. Mis hermanos, en esta pandemia me recuerda lo que pasamos en el Y2K, 1999 para entrar el 2000. Yo literalmente vi caravanas de hermanos irse a lugares donde ellos pensaban que iban a recibir allá el fin del mundo. No hicieron caso, no se salieron de la iglesia, pero sí se fueron a esconder, pero regresaron. Yo estaba en una iglesia, literalmente éramos un grupito pequeño, donde me invitaron: tú tienes que ser el pastor de nosotros allá en México, allá en, ¿verdad?, donde ellos fueron a comprar. Y les dije: hermanos, yo los espero. Yo tengo que colportar porque el principio de enero tengo que regresar a la universidad, así que tengo que juntar mi dinero para la colegiatura. Y regresaron, hermanos. Pero ahora, lo que yo estoy viendo, hermanos, y esto a mí como pastor de verdad me preocupa. Yo he sido puesto a prueba en medio de esto también. Ustedes no tienen idea, hermanos, cómo se siente un pastor sin iglesia cuando ahora nomás tiene que pararse frente a una cámara. Déjenme decirles, mis hermanos, que el hecho de verlos aquí a ustedes, yo aprecio mucho más estar aquí que tenerlos lejos y verlos y no verlos de una cámara. Yo necesito sentirlos, tocarlos, ahora no puedo tocarlos, ¿verdad? Pero necesito verlos. Mis hermanos, algunas causas que está causando este zarandeo, o que seamos zarandeados. Mis hermanos, el número de esta hueste se está disminuyendo, dijo la sierva de Dios. Con el zarandeo algunos están siendo dejados a la vera del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apercibían la victoria y las pruebas lo bastante para perseverar, clamando, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Eso es lo que está sucediendo. Si tú eres indiferente, yo he visto a la gente ser indiferente en medio de esta situación. Yo lo he visto la actitud de indiferencia. Donde les digo, hermanos, conéctense a las 5 de la mañana, vamos a orar.
Vengan, vamos a adorar. Hagamos esto, vamos a hacerlo. Mis hermanos, la indiferencia, la frialdad. El número de esta hueste se está disminuyendo, dijo la sierva de Dios. Muchos que profesan, mis hermanos, en medio de esta situación, la prosperidad ha contribuido a que multitudes, mis hermanos, se salgan de las cosas de Dios. Porque la adversidad los elimina de andar en las cosas de Dios. Su seguridad estaba en la posesión, en las posesiones, no en la palabra, el estudio de la palabra de Dios. La sierva de Dios dice que hay un conocimiento superficial de la verdad. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando venga el zarandeo, mis hermanos, estos lectores superficiales que no están anclados en ninguna verdad serán como la arena movediza y quedarán rezagados también.